Bienvenidos compañeros, compañeras a otro programa más de Universo Une Derecho. Como lo prometido es deuda, hoy voy a realizar otro programa, ya que he dicho que realizaré 2 o 3 programas por semana para que nos dé tiempo a repasar toda la materia de Derecho Penal 1, parte general, antes de los exámenes. Por lo tanto, allá vamos con este nuevo programa en el que vamos a hablar de la aplicación de la ley penal en el tiempo y la aplicación de la ley penal en el espacio. Empezamos con la aplicación de la ley penal en el tiempo. Como tema introductorio, vamos a ver cuándo está vigente una ley penal. Por lo tanto, antes de que una ley entre en vigor, podemos destacar en su vida los siguientes momentos. El primero, su aprobación por el Parlamento. Segundo, su promulgación por el jefe de Estado. Tercero, su publicación en el BOE. Cuarto, el periodo de vacatio legis, que dura con carácter general más o menos unos 20 días, salvo que se disponga otra cosa. Es a partir de este momento en el que la ley desplegará todos sus efectos, hasta su derogación, bien por otra ley posterior, bien por la publicación de una sentencia del Tribunal Constitucional que la declare inconstitucional. Por lo tanto, una declaración de inconstitucional de una ley no elimina tampoco retroactivamente los efectos que la ley surtió mientras se le considera vigente, salvo que beneficie a aquel a quien se aplicó aquella ley, porque al eliminarla resulta exento de responsabilidad o la misma se vea disminuida. Por lo tanto, la ley penal puede tener en ciertos casos un efecto retroactivo. Es decir, que una ley penal puede excepcionalmente aplicarse a un hecho cometido antes de su entrada en vigor. Estamos ante el principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable. Como regla general, la ley penal es irretroactiva si la misma es desfavorable o contraria al reo. Pero en excepciones se puede aplicar la retroactividad de la ley penal favorable al reo. Por lo tanto, a la hora de aplicar la ley penal en el tiempo, existen 2 tipos de criterios. El criterio de la acción, es decir, el delito se entiende cometido en el momento en el que se realiza la acción u omisión típica, y el criterio del resultado. El delito se entiende cometido en el momento de la consumación. Nuestro Código Penal, el Código Penal español, ha optado claramente por el primero, es decir, el delito se entiende cometido en el momento en el que se realiza la acción u omisión típica. Pero este criterio, nuestro Código Penal solo le tiene en cuenta a la hora de la aplicación de la ley penal en el tiempo, ya que si nos vamos a la aplicación de la ley penal en el espacio, nuestro Código Penal, como explicaremos posteriormente, sigue la teoría de la ubicuidad. Es decir, que el delito se entenderá cometido tanto donde se realiza la acción u omisión como donde se produce el resultado. Como vemos, utiliza diferentes criterios según la aplicación de la ley penal en el tiempo o la aplicación de la ley penal en el espacio. Esto es importante y caerá naturalmente en el examen. Para empezar con el principio de irretroactividad, tenemos que decir que está recogido en nuestro artículo 2 de nuestro Código Penal, que dice: no será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por una ley anterior a su perpetración. Carecerán igualmente de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad. Es decir, la irretroactividad penal de la ley penal se aplica tanto a los delitos como a las medidas de seguridad y a las penas. En su segundo apartado nos comenta: no obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo. Pero esta audiencia que se hace al reo no tiene carácter vinculante. El juez decidirá qué ley se considera más favorable al reo. Por lo tanto, los hechos cometidos bajo la vigencia de una ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario.
Por lo tanto, tenemos que la regla general es la retroactividad de la ley penal favorable, pero en algunas excepciones, sobre todo cuando es favorable al reo, tenemos la retroactividad de esa ley penal favorable. El principio de irretroactividad de las leyes penales desfavorables presenta varios casos problemáticos que vamos a enumerar y a explicar a continuación. El primero de ellos es si es preciso ampliar el principio de irretroactividad, tanto de irretroactividad como de retroactividad de las leyes favorables al reo, a la legislación extrapenal, que complementa las leyes penales en blanco, es decir, a las leyes penales en blanco. Doctrina y jurisprudencia admiten el principio de irretroactividad de la ley desfavorable y retroactividad de la ley favorable al reo en casos de las leyes penales en blanco. Cuando hablo de principio de retroactividad me refiero tanto al de retroactividad, que es el mismo principio, pero a las dos vertientes, favorable al reo y contrario al reo, para no estar así diciéndolo cada vez que mencione el principio. Pasamos al segundo apartado, que se refiere a las medidas de seguridad y a los estados peligrosos. Es decir, si el principio de retroactividad se aplica a estas medidas de seguridad y a los estados peligrosos. Como hemos leído anteriormente en el Código Penal, en su artículo 2, el principio se aplica completamente a los estados peligrosos y a las medidas de seguridad. En el tercer apartado vienen recogidos las normas que regulan los plazos de prescripción. En cuanto a la doctrina y jurisprudencia, no es unánime, pero la mayoritaria acepta que el principio de retroactividad sea aplicable a las normas que regulan los plazos de prescripción. Me refiero a la doctrina de nuestro país, de nuestro ordenamiento jurídico, ya que en otros ordenamientos jurídicos tratan las normas de los plazos de prescripción de una manera procesal, como es el caso de Alemania. Pero en nuestro caso, en el español, las normas que regulan los plazos de prescripción son de origen material, es decir, de naturaleza penal y no procesal. Por tanto, se aplica el principio de irretroactividad. Otro tema discutido es si se puede aplicar el principio al régimen de ejecución de las penas. La doctrina ha defendido la retroactividad de las leyes sobre la ejecución de las penas perjudiciales para el reo. Y esta parte también es la opinión que el Tribunal Supremo coincide y se acoge a este principio que se aplique a la ejecución de las penas perjudiciales al reo, es decir, referentes al principio de irretroactividad. El caso más problemático es el que tiene que ver, a mi parecer y de entender, con los delitos compuestos, continuados y permanentes. En cuanto a los delitos compuestos y continuados, cabe decir que el Tribunal Supremo ha establecido que sólo si bastan por sí mismos los hechos cometidos tras la entrada en vigor de la nueva ley menos favorable para formar el delito continuado o el delito complejo, es posible, reitero, es posible aplicarla. Es decir, si los hechos por sí solos pueden formar el delito continuado o el delito complejo después de la entrada en vigor de la nueva ley menos favorable, es posible aplicarla. En cambio, sería obligatorio, reitero, obligatorio aplicar la ley anterior más favorable si los hechos cometidos bajo su vigencia son imprescindibles para formar el delito continuado o el delito complejo. Antes de seguir con el principio de retroactividad, me gustaría dar 3 definiciones importantes que tienen que ver con este apartado, que es la definiciones básicas y generales, ya que esta definición se ampliará en audios posteriores, y vamos a definir de forma general qué son los delitos continuados, los complejos y los permanentes. Con algún ejemplo. Los delitos continuados son aquellos en que varias conductas, un sujeto realiza varios hechos que están tipificados con un mismo delito dentro del Código Penal. Como ejemplo podemos poner aquel sujeto que va hurtando
distintos objetos de su lugar de trabajo, por ejemplo. En cuanto al delito complejo, se puede definir como aquel en que con un solo hecho se realizan varios delitos, como por ejemplo el robo de una casa. Se están cometiendo el robo, por ejemplo el robo con fuerza y el allanamiento de morada. Y el delito permanente se refiere cuando la acción se alarga en el tiempo, es permanente en el tiempo, como puede ser en el delito de secuestro, que mientras se tenga secuestrada a una persona, ese hecho o esa conducta típica es permanente en el tiempo o se alarga en el tiempo. Bien, en cuanto al principio de retroactividad dentro de los delitos permanentes, como hemos dicho, nos podemos encontrar que la conducta delictiva se realizó y el delito se consumó vigente una ley anterior y que tras la consumación el autor no ha realizado ningún acto más, pero ha pervivido la situación antijurídica, que es lo que caracteriza a este tipo de delitos, una vez vigente la nueva ley. En estos casos, el Tribunal Supremo entiende que el mantenimiento de esa situación antijurídica, por no haberla eliminado el sujeto durante la vigencia de la nueva ley menos favorable para el reo, hace posible la aplicación de la misma, aunque ésta fuera desfavorable. Seguimos con el siguiente apartado, que se refiere a las reglas que regulan la responsabilidad civil derivada del delito. Estas reglas no están sometidas a la regla de retroactividad de la ley penal desfavorable, porque estas reglas no están contenidas en el Código Penal, no son de origen penal, sino son de origen civil y se guiarán por el Código Civil. Por tanto, no es de aplicación a la responsabilidad civil derivada del delito el principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable. Y tampoco, otro aspecto importante, tampoco está comprendida en el principio de irretroactividad la jurisprudencia, ya que esta, como vimos, respecto al principio de legalidad, no es fuente de derecho. Por tanto, el principio de retroactividad no es aplicable a la jurisprudencia. En cuanto a los supuestos especiales, la ley hace referencia a las leyes penales intermedias y las leyes temporales. Definimos una ley intermedia como aquella que no estaba vigente en el momento de la comisión de los hechos, lo estuvo después, pero dejó de estarlo antes de la celebración del juicio. En realidad, dicha ley no guarda ningún punto de conexión con el delito y por tanto no debería aplicarse en ningún caso. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en algunas sentencias, ha considerado aplicable la ley intermedia si era más beneficiosa, recordad, si era más beneficiosa para el reo, que las vigentes en el momento de comisión y celebración del juicio. Por tanto, se puede aplicar la ley intermedia, pero con respecto al aspecto beneficioso de la misma. Solo puede ser retroactiva si es favorable al reo. Y en cuanto a las leyes temporales, una ley temporal son aquellas leyes que pueden crear delitos o elevar penas frente a graves problemas que concurren en situaciones especiales. Estas leyes, todos aquellos hechos que se hayan cometido estando en vigor una ley temporal, se le aplica esa ley temporal, aunque sea contraria al reo. Recordamos, simplificamos. Leyes penales intermedias. Si esa ley penal intermedia es favorable al reo, se aplica. Si una ley temporal es desfavorable al reo y el hecho se ha cometido estando en vigor esa ley temporal, se aplica aun siendo esta desfavorable. Para terminar con el principio de irretroactividad, cabe decir que dentro del subprincipio, es decir, dentro de la retroactividad de la ley penal más favorable, hay que tener en cuenta que nuestro Código Penal establece la retroactividad de una manera muy, muy generosa, debido a que la aplicación retroactiva no solo es posible cuando la ley cambia después de cometerse el hecho y antes de que se dicte sentencia, sino que incluso aunque al entrar en vigor la nueva ley hubiera requerido sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena, en tales casos
es obligatorio que se revise la condena. Incluso cuando ya se haya cumplido la condena, y en el que ha cumplido la condena, el reo que ha cumplido la condena, tenga antecedentes penales, también es retroactiva la ley en cuanto a esos antecedentes penales. Y no se tendrán en cuenta esos antecedentes penales para la apreciación del agravante de reincidencia que estudiaremos en apartados posteriores. Ahora pasamos a la aplicación de la ley penal en el espacio. Como hemos dicho anteriormente, la aplicación de la ley penal en el espacio rige criterios diferentes para determinar dicha aplicación. Dentro de la aplicación espacial de la ley penal se distinguen tres teorías. La primera de ellas es la teoría de la actividad, que el delito se entiende cometido en el lugar donde el sujeto realiza la acción u omisión típica, delictiva. Según la teoría del resultado, el delito se entiende cometido en el lugar donde se produce el resultado delictivo. Y según la teoría de la ubicuidad, el delito se entenderá cometido tanto donde se realiza la acción u omisión como donde se produce el resultado. Por lo tanto, en nuestro Código Penal establece que la teoría a seguir será la teoría de la ubicuidad. Por lo tanto, el delito se entenderá cometido tanto donde se realiza la acción u omisión como donde se produce el resultado. En cuanto a la materia que vamos a estudiar ahora, la ley penal en el espacio, como cuestión introductoria y general, hay que establecer varios principios en cuanto a que si nuestro Estado o España, nuestro Estado, puede conocer en base a qué delitos puede conocer o puede sentenciar o puede conocer, como he dicho antes, nuestro Estado. Para esto tenemos varios principios. Se dividen en dos principios, que son los principios complementarios y aquellos principios que no están dentro de nuestra legislación expresamente. Entre los primeros destacan el principio de personalidad activa, el de protección de intereses y el de jurisdicción universal. Y entre los segundos destaca el de personalidad pasiva y el de justicia supletoria, teniendo un principio general que es el principio de territorialidad. Recordad, principio de territorialidad es el principio general. Según este principio, las leyes penales españolas se aplican a los delitos cometidos en territorio español, con independencia de la nacionalidad del autor o de la víctima. Su fundamento radica en la idea de soberanía estatal. Dentro de este principio de territorialidad, está recogido dentro del artículo 23.1 de nuestra Ley Orgánica de Poder Judicial, que establece que en el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos cometidos en territorio español a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte. El temario nos habla de un concepto jurídico de territorio. Cabe entender que lo más importante en cuanto al concepto jurídico de territorio son los buques y aeronaves españoles. Los buques y aeronaves españoles, entendidas como tales las que tengan pabellón español, es decir, las que se encuentren matriculadas en España, se entienden en principio sometidas a la ley penal española. Si el barco se encuentra en aguas internacionales o la aeronave en espacio aéreo libre, no se plantea ningún problema. Sin embargo, existe un problema cuando estas aeronaves o estos barcos se encuentren en aguas de otro estado. En tales casos habrá que estar a lo que diga la legislación del otro estado y puede suceder que España ceda su jurisdicción en favor de ese país. Pero 100% seguro de que la jurisdicción española conocerá de los problemas que se susciten en estos barcos o en estas aeronaves españolas cuando éstas tengan carácter militar. Otro aspecto importante de este concepto jurídico de territorio es que el espacio ultraterrestre y los cuerpos
y los cuerpos ultraterrestres no están sometidos a la soberanía de ningún Estado. Pasamos al principio de personalidad activa. Según el principio de personalidad activa, la ley penal española se puede aplicar a los delitos cometidos por los ciudadanos españoles en el extranjero. Es decir, que será competente la jurisdicción española por los delitos cometidos por un ciudadano español que cometa el hecho delictivo en el extranjero. Pero para que se aplique este principio se tienen que dar una serie de requisitos. El primero, que los hechos estén previstos en las leyes penales españolas como delito. Segundo, que los criminalmente responsables fueran españoles o extranjeros y que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho. Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, es decir, principio de doble incriminación. Que el agraviado o el Ministerio Fiscal denuncien o interpongan querella ante los tribunales españoles. Y que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o en este último caso, es decir, que haya sido penado, no haya cumplido la condena, ya que si no, se quebrantaría el principio no bis in idem. Si solo la hubiera cumplido en parte referente a la condena, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda. Pasamos al principio real o de protección de intereses. Según este principio, la ley española se extiende a determinados delitos, aunque se cometan en el extranjero y con independencia de la nacionalidad de su autor. Es decir, no tiene en cuenta el criterio de la nacionalidad, pero solo está reservado este principio de protección de intereses a determinados delitos. Es decir, están tasados. Los delitos a los que se hace referencia son de traición y contra la paz e independencia del Estado, contra el titular de la corona, su consorte, su sucesor o regente, rebelión y sedición, falsificación de la firma o estampillas reales, del sello del Estado, de las firmas de los ministros y de los sellos públicos u oficiales, cualquier otra falsificación que perjudique directamente al crédito o interés del Estado e introducción o expedición de lo falsificado. Delitos realizados por funcionarios públicos españoles en el extranjero de sus cargos en el extranjero, atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles, los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles residentes en el extranjero y los delitos contra la administración pública española, también los relativos al control de cambios. El requisito básico es que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, es decir, un requisito solo se tiene que dar este requisito, que es el mismo que se daba en el principio anterior. Pasamos al principio de jurisdicción universal. Este principio también se llama de justicia universal o justicia mundial. Permite a los tribunales españoles enjuiciar determinados delitos en aplicación de la ley penal española, aunque se hayan cometido en el extranjero y con independencia de la nacionalidad de su autor. Es decir, no tiene en cuenta tampoco el criterio de la nacionalidad. El fundamento de este principio reside en el interés de todos los estados, en la persecución de ciertos delitos. También existen que se tiene que dar en delitos que están completamente tasados por la ley, concretamente por la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 23.4. En cuanto a los delitos que vienen tasados en la ley orgánica, son el de genocidio y lesa humanidad, terrorismo, piratería, delitos relativos a la prostitución, tráfico ilegal de drogas, tráfico ilegal o inmigración clandestina, los relativos a la mutilación genital femenina, cualquier otro que según los tratados y convenios internacionales, en particular los convenios de derecho internacional humanitario y la protección de derechos humanos, deba ser perseguido en España. Y a los anteriores hay que añadir el delito de blanqueo de capitales. Ahora, en estos momentos, la ley limita expresamente el ejercicio extraterritorial de la jurisdicción con base en este principio a la concurrencia de los siguientes requisitos. Es decir, que se tienen que dar, además, los siguientes requisitos. Que los presuntos responsables se encuentren en España, o que existan víctimas de nacionalidad española, o que se constate algún vínculo de conexión relevante con el Estado. Un aspecto a tener en cuenta dentro de este principio es que la jurisdicción española o la de otro Estado no puede entrar a conocer si este delito está siendo perseguido dentro
de la Corte Penal Internacional. Es decir, que se tiene que desligar de conocer la jurisdicción española estos delitos si la Corte Penal Internacional les está enjuiciando. Pasamos a los principios no recogidos expresamente en nuestro ordenamiento jurídico, que son los siguientes. El principio de personalidad pasiva o de protección de los nacionales. Según este principio, la ley penal nacional se aplicaría cuando la víctima del delito es un nacional, aunque el delito se haya cometido en el extranjero. El principio de justicia supletoria se prevé en algunos países para extender la propia ley penal y por lo tanto su jurisdicción a casos en los que no es aplicable ninguno de los principios anteriores. Y tenemos por último la cláusula aut debere aut iudicare, que lo que quiere decir es básicamente entregar o juzgar. Pues con todo esto hemos terminado por hoy. Para el siguiente audio o podcast empezaremos con la cooperación jurídica interestatal. Hablaremos de la extradición, tanto la activa como la pasiva, y del asilo. Pues nada más por hoy. Espero que os haya ayudado este audio. Es un poco más largo que los audios que acostumbro a realizar, pero es que había demasiado temario en estos apartados que hemos explicado hoy. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente podcast.